En nuestros estudios de NTN 24, Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Quiero preguntarle, usted que ha estudiado el caso a fondo del reclutamiento de menores de edad en Colombia, ¿cuál es el alcance que tiene este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC? Y si efectivamente va a aliviar lo que significa un crimen de lesa humanidad que ha sido cometido durante estos 50 años de guerra. A ver, Jason, yo creo que toda noticia alrededor de niños y niñas dentro del conflicto pues debe verse de forma positiva. Sin embargo, hay varios elementos aquí que nos permiten dudar un poco del alcance de la noticia. En primer lugar, las FARC se comprometen por quinta vez durante todo el proceso a dejar de reclutar. Desafortunadamente, las 4 veces anteriores lo incumplieron. En segundo lugar, pese al reconocimiento de que hay niños en sus filas, el reconocimiento de los 21 niños es porque los están protegiendo, supuestamente, no porque los han reclutado, con lo cual no hay reconocimiento de responsabilidad. Y ese es un punto que yo considero muy grave en la situación. Si estos 21 niños están allí porque necesitaban protección y las FARC se los dio, entonces, ¿qué pasa con el resto de niños? ¿Qué pasa con aquellos que sí quieren declarar que en realidad fueron reclutados? ¿Qué pasa con todas esas historias de vida que conocemos? Los cerca de 3.660 niños que llegaron al ICBF y contaron el reclutamiento. Entonces yo creo que esto hay que verlo con bastante detenimiento, y solo cuando se adelante el protocolo y en realidad las FARC reconozcan responsabilidad y den un número realista del número de niños que están en sus tropas, podríamos valorar el efecto positivo o negativo de estos acuerdos. Incluso la gente pensaría que el reclutamiento afecta solo al niño, que se trata de un problema de un menor de edad que fue ingresado a las filas de una organización armada, pero es todo el entorno lo que se resulta afectado, ¿no? Jason, creo que ese punto es muy interesante. Si tenemos en cuenta que en Colombia la Fiscalía dice hoy que hay 11.550 casos de niños reclutados, pensaríamos que esto es un problema de miles, pero en realidad hay más de 7 millones de personas desplazadas en el país. Y la segunda causa de desplazamiento forzado en Colombia es la amenaza de reclutamiento. Es decir, las familias huían de sus territorios para que no recluten a sus niños. Luego, el efecto del reclutamiento forzado es mucho más amplio de lo que se ha percibido hasta este momento. Y permítame decirle algo más. Cuando las FARC dicen que tienen 21 niños en sus filas, lo primero que habría que definir es cuáles son sus filas. Porque hoy en día aproximadamente el gobierno calcula que hay 7.500 personas dentro de las filas de las FARC y 10.000 milicianos. Ahora, ¿los milicianos hacen parte de las filas? Porque si hablamos de que hay un 42 a 47% de niños en las filas, digamos, como profesionales activos de las FARC, lo cierto es que la cantidad de niños en las milicias de las FARC es todavía mayor, realmente incalculada hasta el momento. Y entonces el número se dispara de víctimas de reclutamiento. Sí, señor Roberto de Bernardi, el representante de UNICEF en Colombia, ¿cómo garantizar cuando estos menores sean liberados y regresen a la vida civil que no tengan traumas? Primero porque muchos, según las FARC, han ingresado porque les mataron a su familia o los violaron, pero también porque dentro de las FARC tuvieron que cometer delitos, tuvieron que, muchos de ellos posiblemente, que tener que sembrar minas antipersona, tuvieron que fusilar a personas conocidas o desconocidas y tuvieron también que secuestrar o cuidar secuestrados. Absolutamente, este es un problema serio, un problema que tiene que ser tratado. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, uno de los aspectos cruciales de este programa de liberación y reintegración tendrá que ser la atención psicosocial, una atención psicosocial personalizada, tomando en cuenta la personalidad de cada uno y sobre todo las experiencias vividas por cada uno y cada una de estos niños y niñas. Y hay un otro aspecto también que me parece importante, que la sociedad colombiana, digamos, tendrá que abordar, un aspecto en el cual probablemente los medios de comunicación también tendrán un rol particularmente importante. Es decir, el riesgo de rechazo por parte de una parte, por lo menos, de sus comunidades, una parte de la opinión pública. Este es algo que tiene que ser, digamos, considerado. Y me gustaría utilizar las palabras que la consejera presidencial para los derechos humanos ha utilizado, es decir, que no tenemos que olvidar que los niños y las niñas son víctimas y no victimarios, y deberían ser tratados esencialmente como víctimas y no como victimarios. Ahora, el hecho de que las FARC liberen a los menores de 15 años también obliga
a la liberación inmediata de los que siguen, que son los de 16, 17 y 18. En Colombia la mayoría de edad se cumple a los 18 años. ¿Por qué solo permitir que la liberación inmediata sea a los de 15, señor de Bernardi? El comunicado habla muy claramente de la liberación de los 21 menores de 15 años como una primera fase de un proceso más largo y más complejo, cuyo objetivo final tendrá que ser, es la liberación de todos los menores de 15 años. Esta decisión yo creo que tiene que también que ser considerada como una medida extremadamente importante de construcción de confianza y que quería hacer una pequeña comparación, digamos, con lo que se ha hecho dentro del tema de minas. Evidentemente, los municipios donde hay problemas de minas no son apenas los 2 municipios donde se empezó a realizar actividades de desminado humanitario. Pero es necesario empezar en algunos lados, en algunos lugares, con un grupo de personas. Bueno, primero para el beneficio, en el caso de minas, el beneficio de estos 2 municipios, en el caso de los niños, el beneficio de estos 21 niños, de sus familias y de sus comunidades, y también para, como decía antes, construir confianza entre las 2 partes y acercarse aún más al fin del conflicto. ¿Ustedes ya podrían dar una cifra o calcular cuántos menores de edad van a ser liberados en estas fases posteriores de las que nos está hablando? Se habló de 21 en la primera fase, pero esta segunda y esta tercera fase, ¿cuántos niños más vienen en camino a recobrar su libertad? Sinceramente, yo dudo que existan muchas personas en Colombia, que existe mismo una persona en Colombia que pueda decir exactamente ahora cuántos son los menores de 18 años vinculados a las FARC. Nosotros trabajamos con los números, con las cifras que tenemos. Actualmente la cifra que tenemos es 21 menores de 15 años. Vamos a hacer todo lo posible bajo el liderazgo de la Defensoría del Pueblo y de la Consejería Presidencial para Derechos Humanos para asegurar que la liberación y la reintegración de estos 21, este primer grupo de 21, sea un éxito. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Bogotá. Es Roberto de Bernardi, el representante de UNICEF en Colombia, por habernos acompañado aquí en la noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Una de las comunidades en Colombia más afectadas por el reclutamiento de menores es la comunidad indígena. Por eso hemos invitado también y saludamos a esta hora en Popayán, Colombia, a Emigdio Velasco. Él es el coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Señor Velasco, bienvenido al programa La Noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por comunicarse con nosotros en esta hora de la noche. El pasado domingo, las FARC aseguraron que entregarían a 21 menores de 15 años que tienen en su poder. Quiero preguntarles si esta cifra coincide con la que ustedes tienen respecto al reclutamiento de niños, en el caso específico, los que son pertenecientes a las comunidades indígenas en el suroccidente colombiano. Específicamente, nosotros tenemos reporte de más de 300 niños reclutados. En todo el periodo, digamos, de guerra que hemos vivido, de estos 70 casos los conoce la Fiscalía, son los que ha reportado la Fiscalía, pues que hay conocimiento de esos 130 casos, pero nosotros sabemos de que en las regiones, en diferentes regiones, no hay denuncias, no hay reportes de todos los casos, digamos, que se han vivido y que se han sufrido el tema de reclutamiento forzado. Usted habla de 300 niños indígenas reclutados. ¿Esto es solo en su región o en todo el país? En este momento sabemos que hay más de 300 niños a nivel del departamento del Cauca, menores de edad, niñas y niños que hacen parte de las vilas y, como le digo, 70 que están reportados a la Fiscalía y que nosotros hemos estado investigando para poder dar. Ha sido difícil llegar a las cifras concretas, pero ese más o menos es el reporte que tenemos desde el Programa de Derechos Humanos del CRIC. ¿El reclutamiento por parte de las FARC en su comunidad es solo de niños? No, también hay jóvenes y también hay adultos. ¿Y por qué estas personas terminan en las filas de las FARC?
Ha sido una situación bastante difícil. Uno, por el tema de la vulnerabilidad de los jóvenes, muy vulnerables en el tema socioeconómico, el tratamiento no muy aceptado por parte del Estado. No hay unas políticas agrarias concretas definidas, y creo que eso ha hecho que el joven indígena, el niño indígena, pues haga parte de estas filas. Además, decir que el tema de los cultivos ilícitos, la presencia de los cultivos ilícitos han incidido mucho en el tema del reclutamiento y de irse, digamos, desde sus hogares a las filas de las FARC, y como también a otros grupos armados. No solamente ha sido a las FARC, ¿no? Hay que decir que hay otros grupos armados que también nos siguen reclutando jóvenes y niños para la guerra. Entonces eso hay que dejarlo claro. Las FARC aseguraron en este acuerdo logrado en La Habana con el gobierno de Santos que ellos dieron refugio y amparo a los niños alistados en sus filas, y así justificaron que los menores de edad nunca fueron obligados. Usted que conoce la realidad de los niños indígenas, ¿esto fue así? ¿Esto es cierto? Hay unos casos, digamos que sí, en el tema de vulnerabilidad y por desamparo, a veces porque en la misma guerra el conflicto armado los ha dejado huérfanos, y eso ha incidido para que algunos se vayan, pero no es en todos los casos. Sí hay unos casos de reclutamiento forzado en donde se ha incurrido en digamos, venderles la ideología política y llevárselos desde sus hogares y desde sus territorios y el desarraigo territorial, cultural a estos niños y a estos jóvenes. Pues muchas gracias, señor Emigdio Velasco, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, por habernos acompañado en el programa La Noche. Buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, ya continuamos con el programa. Los estamos invitando a ustedes, a los televidentes, a que opinen de nuestro tema de análisis hoy a través de las cuentas de Twitter. La pregunta es la siguiente: tras el anuncio de un acuerdo para desvincular a los menores de 15 años de sus filas, ¿cree usted que los cabecillas de las FARC deberán o no ser juzgados por el crimen de reclutamiento forzado de niños? En minutos, volvemos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.